Toda nuestra empresa es cripto y es el backbone y utilizamos los activos para construir nuestros servicios, pero nosotros no vamos a hablar de cripto con el usuario, porque a la gran mayoría de la gente no le interesa. Nosotros siempre entendimos que Velo, para que sea justamente diferente y pueda ganar un mercado relevante, había que poner, digamos, el problema delante de la solución, en el sentido de que muchas veces la gente dice, mira, esta es la herramienta que te va a cambiar la vida, ok, pero ¿cuál es el problema realmente de las personas, no? Hola a todos, en un nuevo capítulo de Axon Insights, nuestra plataforma de análisis acerca de comunicación, marketing, reputación y cómo impactan las empresas y los negocios. Hoy la verdad estamos muy contentos, estamos en Buenos Aires, estamos nada más y nada menos que con Manuel Bedrov, el CEO de Velo, un éxito en este momento, famosa por la inversión que acaban de tener, y vamos a conversar con Manuel acerca del negocio, de la reputación, del crecimiento, de emprendimiento en estas charlas que siempre tenemos. Manuel, muchas gracias por recibirnos y qué preciosas oficinas. Bienvenidos, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Cuéntanos un poco acerca de Velo, cómo nace el concepto de negocio y cuál es la idea. Bien, Velo nace en 2021, luego de muchos años de trabajar en cripto necesitaba una forma de poder vivir en cripto todos los días, era un pain point que tenía personalmente, y son esas cosas que tenía muy claro el problema y de repente encontramos que había mucha más gente que tenía el mismo problema que nosotros. Entonces, rápidamente pasamos quizás de un producto puramente cripto a empezar a ampliarlo, a soportar otro tipo de caso de uso. Nos interesaba porque nosotros lo vivíamos también en carne propia, todo el tema de el contractor o el freelancer latinoamericano, cómo cobrar de Estados Unidos, que es usualmente el principal corredor que hay, ¿no?, entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y ahí encontramos un caso de uso muy concreto donde stablecoins podía dar mucho valor, digamos, como alternativa a lo que es la banca tradicional. Y bueno, siempre creciendo, siempre generando, digamos, innovación, creando nuevas formas de lidiar con el dinero. Así que bueno, ya van 4 años y medio, la verdad que con mucho crecimiento. Ya tenemos casi 3.4 millones de usuarios, con operaciones ya en 2 países y bueno, metiéndole con todo. Excelente. Hay una cosa que nos parece a nosotros súper interesante cuando analizamos este fenómeno. En una época donde aparecen muchísimo de estas plataformas, mecanismos de pago, billeteras, cripto, ¿cómo logran ustedes diferenciarse? ¿Cuál crees tú que ha sido el principal diferenciador? Porque hay muchísima oferta. Total, hay mucha competencia. Creo que una visión que tengo es que cuando yo vengo estudio biología, entonces hay como mucha, analogía con la biología. Las empresas, sobre todo en un segmento en el cual hay mucho embedded finance, ¿no? O sea, hoy por hoy tienes una API para conectarte y empezar a brindar un montón de servicios. Las empresas arrancan en un estado de célula madre, ¿no? O sea, de stem cell, donde pueden ser cualquier cosa. Y me parece que lo importante es empezar a diferenciarse rápidamente, ya sea por el público al cual apuntás, tu forma de distribuirlo, el lenguaje, ¿no?, digamos, que utilizás. Nosotros siempre entendimos que Velo, para que sea justamente diferente y pueda ganar un mercado relevante, había que poner, digamos, el problema delante de la solución, en el sentido de que muchas veces la gente dice, mira, esta es la herramienta que te va a cambiar la vida, ok, pero ¿cuál es el problema realmente de las personas, ¿no? ¿Cuál vida me quieres cambiar? ¿No? Entonces, una visión muy utilitaria, ¿no? O sea, toda nuestra empresa es cripto y es el backbone y utilizamos los activos para construir nuestros servicios, pero nosotros no vamos a hablar de cripto con el usuario, porque a la gran mayoría de la gente no le interesa. Lo que interesa es poder pagar, poder ahorrar, poder llegar a final de mes, poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, mucho foco justamente en cómo Velo te permite tener control de tu futuro, cómo te simplifica tu vida, cómo de alguna manera, digo, en el caso de un freelancer, cuántas horas te ahorrás en cobrar todos los meses que se traducen en más horas que tenés para venderle a más clientes, ¿no? Entonces, es un juego de eficiencia en un punto que se traduce en mayores ingresos. Todo el negocio de las cripto y los ETF siempre ha tenido este tema de la credibilidad, de que la gente confíe en ti. ¿Cómo generas confianza en el usuario? Es una gran pregunta. Yo cuando arranqué en cripto hace 14 años atrás, dije, lo peor de cripto es el nombre.
Pero hay que entender, porque claramente digo, hace alusión a cripta, ¿no? Ajá, Digamos, como me morí, era chao. como, sí, sí, sí. Me acuerdo cuando yo era chico estaba esta serie, Cuentos de la Los Cripta, cuentos de la ¿no? cripta, estaba Los Cuentos pensando de en la eso, Cripta. los cuentos de la cripta. Pero creo que hay que entender que, vamos, cripto viene de criptografía, no viene de seguridad. Entonces, vos con cripto tenés la seguridad de que las cosas son como son. No hay una narrativa, no hay un cuento, no hay un relato para armar esa idea. Es mucho más concreto. El tema es que el mayor problema que yo le veo u oportunidad es que viene a cambiar un paradigma de 500 años. El entendimiento de lo que es el dinero para el común de las personas es dinero banco, ¿no? Dinero banco Estado. Y cripto en ese sentido rompe un poco con toda esa dinámica. Pero lo que yo entendí, digamos, muy temprano fue que no hay que salir a explicarlo, hay que justamente permitir a que la gente lo experimente de forma empírica y vea que si funciona una vez, 2 veces, 3 veces, si se lo recomienda un amigo, un familiar, un colega, ahí empezás a construir tus redes de confianza. La confianza es algo que, ¿viste? Como dice el dicho, se construye muy lentamente y se destruye rápidamente. Entonces creo que la consistencia me parece que es clave. Nunca prometer más de lo que podés entregar. Y creo que es un trabajo, ¿no? Tiene un efecto compuesto en el tiempo, ¿no? Todos los días un poquito. Ser vocal, me parece que esto, digamos, hablar en los medios, salir en prensa, nuevamente construir, digamos, una relación con el usuario y que el usuario de alguna manera también pueda hablar de vos, ¿no? El famoso word of mouth, ¿no? Eso para nosotros fue clave y fue la gran, digamos, diferencial de crecimiento también, ¿no? O sea, diría que el 90% de nuestro crecimiento ha sido orgánico. O sea, tuvimos un costo de adquisición 0. Excelente. Y aparte, tú das claro en un punto que es técnicamente un romper otro paradigma. Es por años, sí, las criptomonedas o estas plataformas alternativas de pago lo que buscaban era explicarte cómo funcionaba la técnica. Y ustedes se concentran en simplemente vamos a comunicarte una experiencia, a transmitirte una experiencia. Sí. Creo que es un fenómeno muy bueno. ¿Cómo hacen ustedes en este momento porque ustedes salen al mercado y casi que automáticamente se cierra, como es en Argentina, la canilla, sí, no hay más inversiones? ¿Cómo construir, cómo llegar? ¿Tuvieron que hacer algún tipo de ajuste o sacrificio en ese momento? Sí, sí, es una gran pregunta. Creo que, digamos, hay toda una fantasía en el mundo de startup de que siempre va a haber, digamos, un fondo de inversión dispuesto a tirarte plata, ¿no? Para que hagas lo tuyo. En algún punto, o sea, creo que el mercado beneficia a los más arriesgados, pero también hay que entender y hay que saber leer al mercado. ¿Y a qué voy con esto? Digamos, vos tenés condiciones macro de que si la tasa de interés de Estados Unidos sube rápidamente, los inversores hacen un flight to quality y de alguna manera prefieren tener una tasa de retorno que es líquida del 5% anual versus invertir en una empresa que con suerte van a ver de vuelta su liquidez en 10 años. Entonces, esas dinámicas son muy importantes. Y lo que a nosotros nos pasó fue entender que crecimiento a cualquier costo en ese contexto macro no iba a ser beneficioso para la empresa, porque lo que iba a suceder es que nos íbamos a quedar sin caja, no había dinero en el mercado, entonces, digamos, podíamos fundir, y lo que hicimos fue básicamente pasar un modelo de profitability ya hace 3 años, y eso nos permitió crecer de una forma mucho más sustentable, cuidando básicamente los fundamentals de la empresa, siguiendo creciendo en equipo, en producto y en mercados, pero robusteciendo, si querés, como nuestra posición financiera, ¿no? Y eso creo que es como separar a los adultos de los niños en un punto, ¿no? Tal cual. Porque nuevamente está toda esta mística startupera, pero al final del día esto es un negocio, ¿no? Entonces hay que entender cómo funcionan. Y al final el inversor también es un inversor. Te va a pedir un retorno, inversor, digamos, te va a pedir un análisis. Y el inversor
también, digamos, le gusta que lo veas de esa manera. O sea, la inversión que recibimos ahora de Tether, parte, digamos, del valor que ellos vieron fue justamente eso, ¿no? Esos fundamentals de negocio, de decir, "Mira, esta es una empresa que hizo mucho con poco dinero, que supo sobrevivir también un contexto macro, digamos, muy complejo, y que encima pudo lograr, digamos, expandirse y generar dinero todos los días, ¿no?". Cuéntanos de Tether un poco. ¿Cómo logra la confianza de Tether? ¿Cómo haces ahí? Mm. Bueno, ¿Cuál es la Tether, receta? Tether, para los que no conocen, es Es hoy un... la empresa cripto más importante del mundo. Son los número uno, indiscutidos. Tether nacen de básicamente hace muchos años atrás, en el 2014, crearon lo que es el concepto de stablecoin, de moneda digital, de la moneda USDT, que hoy es, digamos, el stablecoin más utilizado a nivel global, y sobre todo en mercados emergentes, América Latina, África, Asia. Sus competidores quizás son más importantes o tienen más penetración en Estados Unidos y Europa, pero definitivamente donde están las apuestas asimétricas de cripto son en mercados emergentes, desde mi punto de vista. Son una empresa, bueno, hiper profitable, la verdad que tiene un modelo de negocio impresionante y tiene un brazo de venture también muy agresivo, que invierten de todo tipo de cosas, ¿no? O sea, acá en Argentina compraron a Decoagro, que era es una de las empresas agro más importantes del país. Invierten ¿cómo se llama? En plantas nucleares, inventen en un montón de cuestiones. Y, digamos, nosotros empezamos a construir una relación con ellos hace poco más de un año. Siempre con los inversores funciona un poco de esa manera. No es que alguien viene un día para el otro te da, viste, que en 14 millones de Otro dólares. mito. Claro. La verdad que estuvo bien porque te da tiempo también para conocerte, ¿viste? Hay que entender que estas son relaciones de muy largo plazo. Entonces, vos no vas a querer meter a cualquiera en tu cama, ¿no? Por así decirlo. Entonces, fue una relación que empezó así, nuevamente, hace más de un año. Empezamos a conocernos, intercambiar información y bueno, luego de casi 6 meses de idas y vueltas nos ofrecieron un term sheet, y ya, la verdad que nos súper interesaba porque para nosotros es un inversor estratégico, tienen una impronta y una fuerza en el mercado que es impresionante, pero como digo, lo más importante no es el dinero ni la inversión, es lo que haces con eso, ¿no? Entonces le digo al equipo, cambió todo y no cambia nada, ¿no? Hay que seguir como súper concentrados en nuestros objetivos, heads down, ejecutando, porque bueno, esto es, digamos, es inversión para poder hacer, digamos. Nuevamente, lo importante no es la inversión, es el negocio que habilita la inversión, ¿no? ¿Cuál es el reto que viene para adelante de ustedes? ¿Cómo lo sientes hacia adelante? Bien, como te comentaba, nosotros nacimos en Argentina 2021, nos dedicamos a crecer fuertemente en el mercado, hoy tenemos entre 15% del mercado local, 15-20%. El año pasado hicimos varias cosas, empezamos el proceso regulatorio en México, que lleva mucho tiempo. Compramos una empresa en Bermuda para hacer real world assets también, y ahí lanzamos diferentes stablecoins latinoamericanas, o sea, la tokenización de monedas locales, como el peso argentino, el peso colombiano, el sol peruano, el real, etc. Y ahí ya abrimos operación en Brasil también. Entonces, hoy estamos en un proceso de expansión regional. Queremos empezar a generar ese efecto multiplicador que te permite estar en varios países. El hecho de tener esa red armada, que es una red de liquidez, de confianza, de partners, es algo que obviamente, bueno, nos interesa y estamos ahí desarrollando, ¿no? En ese ejercicio de la red, de transformar el negocio en un modelo regional, ¿qué rol crees que juega volver el tema de reputación, confianza? Sí, a mí me parece clave sobre todo, o sea, bueno, cómo uno se posiciona en el mercado, cómo se vende, cuál es el trabajo a nivel de prensa, de partners, de relación con instituciones financieras y reguladores.
yo creo que hay mucho tema también de educación, ¿no? En definitiva. Es como, ¿qué te doy? Lo que vos des, también vas a recibir, ¿no? Hay algo de eso. Nosotros en general tratamos de ser muy generosos en educar, sobre todo porque sigue, digamos, un poco yendo a tu pregunta de cripto, ¿no? Sigue habiendo mucho desconocimiento, mucho miedo. Es algo nuevo y la gente ante lo nuevo en general, digamos, pone una resistencia. Pone una resistencia hasta que lo entienda. Entonces, nada, un poco nuestro approach es ese, es asociarnos con también los mejores, ¿viste?, de estudio de abogados, de contadores, que en un punto también te sirven como de puente de relacional con el mercado. Y bueno, y armar estrategias ad hoc por país, porque nuevamente no es lo mismo Argentina que Brasil, que Colombia, Perú, Bolivia, así que muy, muy caso a caso. Tratamos de ser muy científicos también en cómo hacemos el approach. A veces nos sale mejor, a veces nos sale peor. Este negocio es así, ensayo y error y uno va mejorando. Totalmente. También. Pero bueno, lo importante es, como le digo al equipo siempre, ¿no? O sea, no nos quedemos con que si no erraste es que no estabas siendo lo suficientemente agresivo. Y lo importante es aprender, ¿no? Maximizar aprendizaje, hacer, digamos, aprender y repetir. Eso es, me parece que la metodología correcta, ¿no? ¿Cómo se ve Manuel en 10 años? Qué buena pregunta. A ver, mi ambición es que Velo sea una empresa global. Quiero que Velo esté en todos los países del mundo. Quiero acelerar fuertemente la expansión. Creo que hay una necesidad muy concreta de construir mejores servicios financieros para más gente, que sea mucho más inclusivo y que realmente el dinero esté al servicio del usuario, que el usuario deje de tener el problema del dinero, ¿no? O sea, la verdad que la riqueza lamentablemente está muy concentrada. No es que, no sé si Velo va a ser la que va a permitir hacer la mayor redistribución de riqueza del mundo, pero sí al menos ser, digamos, un partner en abrir más oportunidades para más gente y sobre todo empezar a generar más relaciones. Me parece que el tema de las oportunidades están íntimamente relacionadas con las cosas que vos podés hacer. Entonces, digamos, entendemos que el dinero es una herramienta y queremos de alguna manera ponerlo en la mano del usuario para que puedan conectarse con sus necesidades, ¿no? Manuel, ha sido un gusto de verdad charlar contigo. Gracias por recibirnos. Un placer. Aquí en Buenos Aires y muchos éxitos y vamos con todas. Gracias. Muchas gracias.